Los pueblos indígenas hemos podido ocultar nuestra identidad porque hemos sabido resistir. Rigoberta Menchú. Los pueblos indígenas, también conocidos como pueblos originarios o pueblos nativos, son grupos étnicos que son habitantes originales de una región determinada, en contraste con los grupos que se han ocupado o asentado en el área más reciente. Los grupos suelen describirse como indígena cuando mantienen tradiciones u otros aspectos de una cultura primitiva asociada a una región determinada. No todos los pueblos indígenas comparten esta característica, ya que suelen haber adoptado elementos sustanciales de una cultura colonizadora, como la vestimenta, la región o la lengua. Los pueblos indígenas pueden estar asentados en una región determinada o exhibir un estilo de vida nómada en un grande territorio, pero en general están asociados históricamente con un territorio específico del que dependen. Las sociedades indígenas se encuentran en todas las zonas climáticas habitadas y en todos los continentes del mundo. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. A menudo buscan ser representados por sus líderes y organizaciones tradicionales, que son distintas o están separadas de aquellas de la sociedad o cultura dominante. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Estos conservan características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven. A pesar de sus diferencias culturales, los diferentes grupos de pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos. Los pueblos indígenas viven en todas las regiones del mundo y poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 22% del territorio planetario. Cuentan con entre 370 y 500 millones de personas y representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo, ya que han creado y hablan la mayoría de casi 7,000 lenguas del mundo. Si bien los pueblos indígenas poseen, ocupan o utilizan una cuarta parte de la superficie del mundo, ellos protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Tienen conocimientos y experiencias ancestrales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales. Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situaciones de marginación, de pobreza extrema y otras violaciones de derechos humanos. Los pueblos indígenas son posiblemente uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. Los pueblos indígenas se caracterizan por determinados rasgos físicos muy demacrados, como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio, y una contextura robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima de la zona en la que habitan. Suelen usar prendas confeccionadas con tejidos y pieles de animales. Construyen sus viviendas con adobe, madera, hojas de árboles o paja y, dependiendo de la geografía de la zona en la que habitan, pueden utilizar las cuevas para protegerse de las intensas temperaturas. En la actualidad, existen unas 7,000 lenguas indígenas en todo el mundo, que constituyen sistemas de conocimiento complejos y son parte fundamental de la identidad de los pueblos originarios y la preservación de su cultura. Pertenecen
pertenecen a una tradición cultural sobreviviente a la expansión mundial de las culturas occidentales europeas. Por ende, suelen pertenecer a una tradición social distinta y ajena al Estado moderno. Usualmente, los pueblos indígenas constituyen un sector minoritario dentro de sus naciones, aunque en muchas pueden alcanzar números considerables, cuando no mayoritarios, pero ello no necesariamente les garantiza el control del Estado ni su integración dentro de la sociedad moderna. Sus tradiciones narrativas, religiosas, lingüísticas, económicas, políticas y sociales suelen ser marginales dentro de la organización de sus países y a menudo son rechazadas, discriminadas o violentadas. Sus miembros poseen un mismo origen étnico, ya sea que se mantengan fieles a la tradición cultural o que se hayan integrado más o menos al Estado moderno. Los factores económicos indígenas están compuestos por economía tradicional con un segmento de economía de mercado, que puede ser de mayor o menor magnitud, dependiendo del caso que se trate. Algunas actividades que estos pueblos manejan es la agricultura, la pesca, la ganadería, venta de artesanías y textiles y el comercio local en general. Por lo general, el segmento de economía de mercado comporta aportaciones interculturales, como mercancías que se producen con técnicas u organización del trabajo tradicionales para venderlas al mercado o cuyas rentas se aplican a reciprocidades o complementariedades tradicionales. Usualmente este sector de mercado se maneja a manera de nicho, con una parte de la producción especializada para el mercado o con estacionalidades en el mercado laboral. Una manera de explicar qué es una economía tradicional es la de clarificarla como aquella forma de economía que se compone de prácticas ancestrales de adaptación a un medio determinado en las cuales no interviene el dinero. Es precisamente a partir de la búsqueda de este equilibrio que los indígenas buscan oportunidades en sectores periféricos, no tradicionales de su economía, como es la minería, forestería, transformación de productos, profesionalizaciones, prestación de servicios, con el ánimo de suplementar sus ingresos sin afectar las relaciones tradicionales. Asimismo, dando una ojeada a las economías indígenas de la región de América Latina, nos muestra las siguientes fortalezas, pues estos pueblos tienen tierras en posesión, sistemas de reciprocidad de trabajo, sistemas de complementariedad, recursos naturales, derechos de vía, derechos de paisaje, derechos sobre su biodiversidad, organización social, responsabilidad comunitaria, lo cual ayuda a generar una economía en base a las actividades que hemos dicho antes. La principal actividad económica de los pueblos indígenas se basa en el cultivo de maíz, frijol, haba, trigo y avena, asimismo del maguey, el cual tiene doble propósito como delimitador de los terrenos de las viviendas indígenas y extracción de aguamiel para producir pulque. La ganadería y la avicultura son actividades secundarias, pues se practican a nivel de traspatio y solamente cuentan con pequeños hatos de ovejas y cabras, engorda de cerdos, cría de gallinas y guajolotes. La economía familiar se complementa como la elaboración de artesanías, la cual ha sido una práctica ancestral entre los indígenas, quienes a través de las formas, figuras y colores plasman y transmiten su visión de la naturaleza, vida cotidiana, cosmos y sentimientos, constituyendo una parte importante de su cultura e identidad étnica. La gama artesanal es variada, así como los materiales: tapetes de lana anudados a mano, metates, molcajetes de piedra negra, ollas, jarros, cazuelas, comales, sahumeros y calderos de barro, sombreros y bolsas de paja y popotillo, canastas de mimbre y tejidos de lana, fajas, zarapes
y colchas. Desafortunadamente, las artesanías, que en su mayoría son productos o prendas únicas y originales, en las cuales invierten algún tiempo considerable, dado que son confeccionadas a mano, son subvaloradas y pagadas por debajo de su precio real. En temporadas libres del ciclo agrícola, los hombres y mujeres indígenas emigran hacia zonas metropolitanas de las ciudades de Toluca y México, con el propósito de emplearse con el sector secundario o terciario de la economía, a fin de complementar sus ingresos. Las mujeres generalmente se emplean como trabajadoras domésticas y los hombres en el comercio informal o en labores de industria de la construcción. Los pueblos indígenas enfrentan una difícil lucha para acceder a servicios de salud y educación, tanto en países pobres como ricos. La falta de acceso de los pueblos indígenas a los servicios de salud es un problema generalizado que con frecuencia se vincula a obstáculos geográficos, discriminación, estigma y de manera importante la falta de comprensión social y cultural a las necesidades particulares de salud de estos grupos. Cuando las comunidades indígenas cuentan con servicios de salud, suelen ser de menor calidad que los que reciben otros grupos y no siempre culturalmente aceptables para estos pueblos. También es un desafío disponer del personal que hable las lenguas indígenas, lo cual también compromete la calidad de servicio que se brinda a estas poblaciones. Los datos estadísticos sobre la salud de los pueblos indígenas son muy limitados, lo que impide analizar a fondo esas desigualdades sanitarias y limita el diseño de respuestas adecuadas. Educación. En cuanto al rezago educativo, este es un cercano al 20% de la población en general. Por el contrario, entre los indígenas casi llega al 50%. La Organización Civil Mexicanos Primero informó en el 2023 que los 3 estados con mayor índices de reprobación en primaria y secundaria son Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 3 de las entidades del país con más población indígena. La población indígena dispone de escasos medios de transporte y de servicio municipales. Por ejemplo, solo hay la luz eléctrica en determinadas zonas y el agua proviene de napas subterráneas. La economía de la zona se basa en las industrias del sector primario. No cuentan con servicios de drenaje o el desagüe tiene con conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. No disponen de energía eléctrica. En comparación con el resto de la población, los pueblos indígenas encaran mayor pobreza, rezago educativo y dificultad para acceder a la justicia. Se encuentran con dificultades de pobreza y con dificultades para acceder a los servicios de salud o a las instituciones de justicia y discriminación. Son algunos de los problemas que enfrentan los indígenas en México. En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de la República anunció que 3.250 comunidades tendrán acceso a los servicios básicos de luz, agua y drenaje. Con esta estrategia, más de 2 millones de habitantes de pueblos indígenas tendrán mayor calidad de vida, condiciones de bienestar y de vida digna. En el evento realizado en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en Temoaya, Estado de México, se anunció que a través de distintos programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, se apoya a los pueblos originarios del país. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha mejorado la calidad de los programas a favor de la población indígena, en la que más del 50% son mujeres, a partir de una mejor focalización de las acciones. En este propósito es una prioridad dotar de agua potable, drenaje y electrificación a las localidades indígenas, así como de mejores servicios de salud, alimentación y educación. En este contexto se destacó que en México hay 68 pueblos originarios que forman parte de los mosaicos pluriétnico y pluricultural del país y se hablan más de 360 lenguas indígenas.
En este sentido, se concluye que la falta de servicios básicos afecta la salud, la economía y el medio ambiente, lo que limita el desarrollo y las oportunidades de sus habitantes, debido a la desigualdad de acceso a servicios básicos que se presenta mayormente en lugares periféricos. Nan ewa ni se plasta besito cuacuaco. ¿Cómo era antes el lugar donde vivían? Pues antes no había nada, no había carretera, no había luz, no había nada. Unas cuantas casitas ¿A qué se dedicaban? en puro campo. Campo. ¿Cómo vivían ahí? Todos amontonados porque no había ni casa. Sí. ¿Cuál es su gastronomía de ahí donde vivían? Gastronomía, por ejemplo, O sea, la comida, ¿qué era lo que más comían? pues, ¿qué más? Pues, por ejemplo, nosotros, mi jefe, como le gustaba la cacería, pues animal de monte, y no faltaba frijoles y picante. Maíz sí había de sobra, para nosotros sí. Ajá. ¿Y cuáles eran los animales y las plantas que más existían ahí donde vivía usted? Plantas, como que Ajá, sí, como qué era lo que más se cultivaba o... que se cultivaba pues, el maíz, el frijol, el chile. Antes había una semilla que le dicen el piñón. ¿Y animales? Animales, de todo. De todo. ¿Qué tipo de problemas tenía en cuanto a servicios básicos? Bueno, no entendí, ¿sabes? ¿Cómo es eso? O sea, si no tenían luz, si no tenían drenaje, señal. Pues no había televisión, no había luz, no había nada. Nada. No. ¿Y para comunicarse cómo le hacían? Pues antes se comunicaba, por ejemplo, en cuestión de recados. Recados. ¿Y cómo obtenían los alimentos que consumía? Pues es que nada más se compraba lo que consumía uno. Ah. No podías ir a un tianguis a traer todas tus cosas para tener toda la semana, porque no. Uno no había dinero y otro pues no hay donde guardarlo. ¿Qué costumbres y tradiciones tenía la comunidad o el pueblo? Pues tradiciones, pues lo normal, los días festivos. Okay. ¿Y qué lenguas hablaban en su comunidad? En el tiempo de antes, puro náhuatl. Puro náhuatl. Y ya vino a aprender el español, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, pues ya sería todo. Está bien. Es importante que nosotros analicemos el papel de los pueblos indígenas y de sus pobladores, debido a que estos son fundamentales para la economía local y regional. Los pueblos indígenas constituyen 14% de los pobladores y 17% de los extremadamente pobres en América Latina. Y aunque son ricos en conocimiento tradicional, cultural, identidad y recursos naturales, la pobreza material afecta al 43% de los hogares indígenas de la región, más del doble de la proporción de hogares no indígenas. La población indígena en México, históricamente, ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas, que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con el resto de la población. La población indígena, el 55.5%, habita municipios de alta y muy alta marginalidad, mientras que el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto y muy alto grado de marginalidad. Por lo tanto, es necesario explicar la inserción de los indígenas en el mercado local y regional, cuya actividad a través de los años se ha dado dentro de las tradiciones y sus culturas, como puede ser con el trueque, el intercambio de mercancías, sobre todo en alimentos y artesanías. Es por ello que nosotros debemos de
concientizar sobre la importancia que tienen estos en la economía local y regional, así como también la importancia cultural que nos aportan a nuestra sociedad. También tenemos que ser conscientes sobre las carencias y problemáticas que estos enfrentan, pues es muy importante, ya que en México, como podemos verlo, la marginalidad es muy notoria. Es importante que nosotros consideremos estos pueblos como sujetos históricos de la sociedad mexicana. Debemos incluirlos y hacerlos parte de las políticas públicas, para lo cual es necesario dejar de verlos como pobres y darles la oportunidad de considerar sus fortalezas al tiempo de revisar sus debilidades. La economía indígena está basada en el poder de dar y recibir dentro de las normas culturales de intercambio recíproco, es decir, una economía basada en la presión personal como fuente de obligación recíproca. Así, los múltiples bienes y productos surgidos de la cotidianidad económica de los pueblos indígenas están y estarán presentes en los mercados locales y regionales, nacionales e internacionales. Es por ello que se requiere un modelo que contemple mejorar la igualdad de oportunidades de las minorías indígenas y afromexicanas en la vida económica, social, cultural o educativa, poniendo de manifiesto la igualdad de los derechos de todos ellos. Que no solo se revaloricen las diferencias culturales, sino que también se les permita compartir experiencias, enriqueciendo sus características culturales y sociales.